María del Mar, ¿has participado en alguna huelga en tu trabajo? No, pero no me han faltado ganas. ¿Te imaginas que lo hago contra ti como jefe dictatorial? ¿Yo soy un jefe dictatorial? Sí. Despedida. Hola a todos y bienvenidos al What If Podcast, el espacio donde exploramos las tendencias que ya moldean el mundo del mañana. Venga, ha hecho así porque es que llevamos como 7 veces que lo ha hecho y no le salía Solo bien. Solo una. Estamos en el restaurante Tramo, como siempre, en el barrio de Prosperidad, en Madrid. Que sepas una cosa, tengo una noticia que darte. ¿Cuál? Vamos a venir a hacer la comida de equipo para cierre de temporada a Tramo. Aplausos Aplauso. externos desde fuera. En realidad nadie va a poder venir porque como viven fuera y no les voy a pagar el viaje solo para que hagan la comida. No, sí que nos lo va a pagar y encima lo vamos a publicar en redes sociales todo lo que comamos. Seréis muy felices también viéndolo Bueno, de con todas maneras, para poder permitirnos esa comida, aunque la tendré que pagar yo de mi propio bolsillo antes de que se acaben los fondos y las arcas de What If, que sepáis que para que esto sobreviva y sobre todo para que volvamos por una segunda temporada en otoño, es muy importante vuestro apoyo, así que entrad en whatif.es/subscribe, aunque no hace falta, whatif.es está bien, ya lo encontraréis. Y veréis las opciones de pago para poder apoyar esta comida, como decía Emilio, esta segunda temporada. No, que la comida invito yo de personal, que las arcas de What If tienen unas limitaciones. Bueno, apoyad nuestro trabajo, por favor, lo necesitamos para no morir. Bueno, pero hoy traemos un tema, ostras, controvertido en sí mismo. Yo creo que simplemente es por la imagen que tiene mucha peña del concepto del que vamos a hablar hoy, que es los sindicatos. Sindicatos, es decir, la palabra sindicatos. Rojos de mierda, hijo de puta. Bueno, realmente lo vemos que es una palabra muy politizada, ¿no? Porque ya uno piensa en sindicatos y piensa en los partidos políticos que están vinculados a esos sindicatos. Pero Exacto. Bueno, vamos a abrir un melón. Un melón, sobre todo porque estamos viviendo muchos cambios a nivel industrial, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, que las Big Tech tienen una influencia tremenda en nuestro país o en el resto de Europa, pues oye, no hay tantos sindicatos como pudiera uno pensar. O igual ya tenéis muy establecido que Estados Unidos es un país neoliberal y por tanto no hay sindicatos. Pero bueno, en cualquier caso, no queremos ver solo eso, sino también que es que estas empresas, estas Big Tech, están externalizando muchos empleos al extranjero. Entonces ahora queremos dar respuesta a muchas preguntas. ¿Quién fabrica la tecnología que usamos? ¿Cómo trata Silicon Valley a todos sus empleados? Esto es bastante importante. ¿Y por qué cada vez más de ellos están formando sindicatos? Y especialmente en un contexto globalizado, que por muchos aranceles que hay ahora, estamos todos mega interconectados. Ahí está la inteligencia artificial ahora que va a tener más presencia en nuestras vidas. Así que lo vamos a ver todo con un invitado que sabe un huevo. Que sabe un huevo y esto es What If y el resto de historia. Emiliete, yo creo que ya sé lo que vas a decir, pero ¿tienes iPhone? Obviamente, tengo uno. Muy bien. ¿Y de dónde dirías que sale, Emilio? A ver, estoy casi seguro que... Lo que pasa es que tengo funda y no lo veo ya tan habitualmente como lo podía ver antes, que ponía fabricado en China. Pero me he traído los AirPods, porque sabía que me ibas a hacer esta pregunta y no he visto todavía lo que pone. ¿Y qué pone? A ver, por favor, delante de la cámara. Designed by Apple in California. Oh. Diseñado por Apple en California, para los que no saben inglés. Asamblado en Vietnam. ¡Oh, mamá! Bueno, realmente no era una respuesta muy fascinante porque todos podíamos imaginarlo, ¿verdad? Sí, efectivamente. China, India, Vietnam son algunos de los países, pero es que tengo una anécdota muy buena, ¿vale? Por favor. Porque claro, pensamos que las Big Tech no solo es Apple, son otras muchas que también hacen móviles, fabrican otras cosas, tienen externalizados muchos curros. Y el caso es que Estados Unidos, sus presidentes siempre han tenido la intención de recuperar todos esos trabajos de manufactura, por ejemplo, para asamblar móviles. Entonces, hay una anécdota muy buena que es que Obama en 2011 se sienta con Steve Jobs y le dice que tenía que hacer Estados Unidos como país, como gobierno federal, para traer de vuelta todos esos empleos a Estados Unidos. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Sabes lo que le dijo Steve Jobs? ¿No? Simplemente no hay forma posible de que eso ocurra. ¡Boom! Boom, bastante boom. Sí. Esto ilustra cómo muchas tecnológicas que usamos cada día, como Meta o Google, dependen de externalizar, como bien estábamos comentando al inicio, algunos de sus trabajos más cruciales, pero menos sexys, a países del sur global, bien, no iba a decir por la economía, sobre todo, para no tener que pagar los sueldos que se pagan en Estados Unidos. Pasa algo similar con ChatGPT y va a seguir ocurriendo, ¿no? Que muchas veces lo que hacen es externalizar, pues que se hagan pruebas, que seres humanos que pueden estar en Kenia hagan pruebas con ChatGPT para desarrollarlos y que sean mejores inteligencias artificiales. O que luego también metes en Arabia Saudí unos centros de datos de la leche de este mundo interconectado y ¿quién paga la factura eléctrica? ¡Pum! Pues la paga el petróleo saudí.
Y hoy, de hecho, nos vamos a meter en un debate crucial para el futuro de la tecnología y no solo un debate técnico, sino laboral. Sí, porque es verdad que muchas veces parece que todo lo que hay detrás de la inteligencia artificial, de las redes sociales, es algo etéreo, pero muchas veces hay personas. Tú siempre hablas del ejemplo de la Torre Akbar, ¿no? Que había como moderadores de contenido de Meta Platforms, ¿no? Que fueron despedidos hace poco, era la historia, ¿no? No sé tanto si fueron despedidos. Sí, nos dicen que sí así por detrás, pero lo que sabemos es que tuvieron unas repercusiones en salud mental gigantes por ver ese contenido violento. Se ha escrito mucho sobre este tema, ¿no? Y acerca de pues, las protestas que ha habido tanto en Estados Unidos como en otros países de estos moderadores de contenido que tienen que ver, o sea, violaciones, asesinatos, decapitaciones, ataques terroristas, ¿no? Y cómo, pues al final eso impacta en su salud mental. Entonces, ¿cómo se protegen? Porque los derechos laborales no es solo que tú tengas más días de vacaciones o un sueldo mejor. Muchas veces es negociar con estas big tech que están contratándote para que tengas pues, luego acceso a un psicólogo para poder tratarte estas dificultades. Claro, porque ahora también estamos hablando de los trabajadores que no se encuentran en Estados Unidos, ¿no? y forman parte de esas tecnológicas, pero es que nosotros normalmente cuando hablamos de tecnológicas estamos acostumbrados al vídeo de TikTok de Google que te está enseñando un trabajador su cafetería y tiene 12 tipos de cereales Sí. Y dices, ¿por qué Google no me contrata? ¿No? O sea, vemos muy buenas condiciones tanto a nivel de salario como a nivel, pues eso, de comida, un montón. Es que claro, eso es muy interesante porque en Estados Unidos que hay mucha movilidad, sobre todo en este apartado de las Big Tech, y ya lo veremos luego con el invitado, pero tío, en España tú te vas a las oficinas de Netflix, por ejemplo, y es brutal. Sí. Bueno, tú no estuviste, ¿no? En las oficinas de Google en Málaga, de ciberseguridad, ¿Y qué en tal? la cocina abrías los cajones y había ahí como todos los dulces que te puedas imaginar. Maravilloso. Entonces, todo esto lo que nos hace ver es, coño, yo quiero trabajar en una de estas empresas, que es lo que han conseguido, ¿no? Crear ese atractivo, pero la cuestión ¿es eso una forma de intentar que no se produzca una sindicalización? Pues lo cierto es que también se ha producido y hay algunas industrias, sobre todo tecnológicas en Silicon Valley, que ya se están poniendo las pilas. La cuestión es si se va a globalizar, si se va a extender más. Justo, o sea, porque uno también puede pensar lo que decías, que con esas salas de lactancia, de masajes, o sea, spas, lo que sea, ¿por qué alguien se tendría que quejar si tiene muy buenas condiciones a nivel individual? Pero los empleados también piden tener una mayor influencia en el rumbo de la compañía, que últimamente también estamos viendo a nivel social y político que las tecnológicas tiquití. De hecho, esto lo hemos visto con empleados de empresas como Google, me parece que ha sido que hubo protestas bastante grandes en Estados Unidos cuando querían reivindicar alguna posición política, ¿no? Y luego ha habido otras muchas compañías donde hemos visto empleados que han dicho, oye, pues quiero que vayáis en contra de Israel. Por ejemplo, ha habido muchas críticas cuando ha habido empresas que han colaborado con las oficinas antimigratorias en Estados Unidos para dar caza a personas que no tienen papeles, ¿no? O sea, que es que esto también hay un punto ahí de reivindicación social que es bastante significativo. O sea, así como conclusión antes de entrar con nuestro invitado, vemos que el tema de la sindicalización no solo afecta a esos trabajadores de Palo Alto o San José que están divinos de la muerte ahí en la costa, sino también a las personas que trabajan en Kenia, Vietnam, India, lo que estabas comentando, ¿no? Sobre todo por hacernos esta pregunta de, vale, hemos visto noticias en los últimos años de esa posible globalización de los sindicatos, ¿no? De que haya alianzas entre diversos países o que haya un proceso de sindicalización en Estados Unidos, porque hemos visto noticias bastante gordas, joder, de los sindicatos de las fábricas de automóviles que se aliaron, consiguieron una muy buena negociación con las empresas. ¿Está pasando eso en Silicon Valley? ¿Qué relevancia tiene eso para nosotros que estamos al otro lado del charco? ¿O para otros países donde están externalizándose tantos empleos? Yo creo que lo que cabe decir es, vale, ¿vamos en esa dirección pro-sindical o es a la contra viendo todo este movimiento populista de derechas? Pues es lo que vamos a ver con nuestro invitado. Una muy buena pregunta. Pues vamos con él. Estamos muy veraniegos, Mar? Hoy nos acompaña Jaime Caro, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, con mención internacional por la Columbia University de Nueva York. Su tesis gira en torno al movimiento obrero y al socialismo en Estados Unidos, lo cual es bastante relevante para el tema de hoy. Colabora con nuestros amigos del orden mundial, hablando sobre la alt-right y los vínculos entre la industria tecnológica y la política. Ha sido asesor de política internacional del Gobierno de España y ahora mismo está en el equipo de discurso y estrategia de la coalición Sumar. Telita, cuánta cosa. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, muchísimas gracias por invitarme y por estar aquí. Muchísimas gracias. Que conste que eres colega, te conozco desde hace bastantes años, porque además tú y yo, como yo estaba en Estados Unidos, hemos hablado mucho de tendencias que se ha visto en la política en Estados Unidos, pero yo no sabía que tu currículum era tan puñeteramente espectacular. Has flipado ahora que te ha tocado leerlo todo, ¿eh? Al final me jode la hostia, a mí me rechazaron para entrar en Columbia, pero entonces... Tampoco no es nada, es una tesis. Es una tesis. Bueno, hay que hacerlo de menos.
Jaime, vemos como cada vez más trabajadores del sector tecnológico en Estados Unidos se están sindicalizando, están creando sindicatos, porque históricamente esto es algo que no estaba sucediendo. Sí, pues hay que decir que como la concepción real que tenemos de Estados Unidos, que es el país en el cual no existen sindicatos o no existe una izquierda radical, la respuesta corta sería porque es tremendamente difícil sindicalizarse, y la respuesta larga sería es difícil sindicalizarse, pero culturalmente también es complicado lanzarse a dar ese paso. Y es que, por ejemplo, nosotros hemos visto muchísimas películas de Hollywood y todo eso. Allí la concepción de la familia-empresa está muy intrínseca en lo que es la cultura estadounidense, y allí también se tiene la noción, pues hay muchísima pyme, hay mucha pequeña y mediana empresa, entonces se tiene la concepción de que si tú tienes un problema con tus condiciones laborales, con tu sueldo, etcétera, etcétera, tú puedes directamente irte al jefe y decirle, oye jefe, como si fuese como una familia, ¿no? El que tú le pides al padre una cosa y el padre te lo da, y casi siempre te lo da porque lo que quiere es que tú estés contento y te quedes en la empresa, ¿no? Entonces, los trabajadores individualmente piden al jefe, le dicen, oye, mira, que necesito más días de vacaciones. Bueno, si tenía 0 o tenía 10, ahora tienes 15. Que necesito un aumento salarial. Bueno, pues a lo mejor te lo dan el salario, o te dicen, bueno, tú te esperas 5 meses, 6 meses y vemos cómo funciona, y si consiguen más ventas, por pongamos un ejemplo, pues tiramos para adelante. Entonces, claro, eso hace que la mayoría de la gente no vea necesario hacer un sindicato, no vea necesario entrar en una lucha como muy fuerte contra lo que es el empresario, contra lo que es tu jefe, contra el que está trabajando contigo día a día. Y también, claro, la concepción dual en Estados Unidos que existe de un individualismo exacerbado para determinadas cuestiones y un sentido de comunidad para otras. El sentido de comunidad se queda más, y tú lo sabes, Emilio, se queda más en cuestiones de fe o en cuestiones de AMPA, por así decirlo, y en lo que se refiere al mercado laboral es más individualismo. Bueno, iba a decir solo que hay un documental que se llama American Factory, que yo siempre lo menciono mucho, no sé si Sí. lo has visto, Sí. producido por los Obama, está en Netflix, y es un documental que habla precisamente de una empresa china muy grande que creo es en Ohio, sí, es en Ohio, y luego sale el senador Sherrod Brown, pero que al final consiguen presionar a los trabajadores para que no se sindicalicen, y hay toda esta parte cultural que, claro, en España no la entendemos porque los sindicatos están como dados, ¿no? Es parte de la cultura laboral de este país y punto. Allí, sin embargo, desde los años 70-80 se han desintegrado, ¿no? Se han desmantelado, y es curioso porque es que era parte de la comunidad. Cuando tú piensas en zonas del cinturón oxidado, ¿no? De Michigan, Wisconsin y tal, había como comunidad en torno a los sindicatos. O sea, había esa necesidad de, oye, vamos a ser todos aliados, porque claro, tú decías, la familia, ¿no? Voy a Henry Ford y le digo, oye, Henry, súbeme el sueldo. Los cojones de Mahoma. Claro. Entonces ahora es más esta concepción de, desde el individualismo parece que se pueden lograr cosas, en realidad quienes logran cosas pues son los sindicatos de las fábricas de automóviles los que han conseguido mejoras, ¿no? Sí. Quería, por continuar también con ese contexto, porque estabas diciendo que es muy complejo sindicalizarse en Estados Unidos, es por entender que tal vez no hay esa estructura que puede haber aquí, o sea, ¿por qué? Claro, yo he dicho cultural, pero Es cultural, y también hay una legislación que impide que sea fácil el propio sindicalizarse. Como dice Emilio, aquí en España tenemos los sindicatos como algo dado. De hecho, lo tenemos en la Constitución como parte de lo que es los agentes sociales que pueden directamente con la patronal firmar convenios, o incluso con el gobierno pueden de tú a tú en un diálogo tripartito firmar cuestiones de Estado, ¿no? Sí. Allí en Estados Unidos los sindicatos no tienen ese papel. También es cierto que con respecto al individualismo, también es cierto que los trabajadores, si tú no te sientes bien en una empresa grande a la cual, por ejemplo, tú a Henry Ford no le puedes decir algo, siempre tienen esa concepción de, pues yo como valgo mucho, me voy a otra empresa y con esa empresa pues gestiono mi seguro médico, gestiono mi pensión o lo que sea, y me voy al mejor postor. Y eso funcionaba cuando los empleos que había de calidad eran buenos. Y eran también en parte por los sindicatos. Pero al hilo de los sindicatos, ¿cómo sindicalizarse en Estados Unidos? Porque aquí es muy fácil. Tú aquí directamente tú estás en un trabajo, te metes en la página web de UGT o Comisiones Obreras CNT, te das de alta en un formulario, te dicen, toma, muy bien, muchas gracias, pagas una cuota, ya estás sindicalizado. Y ya pues incluso si no estás sindicalizado en tu propio trabajo, tú tienes representación sindical que están en los convenios, los comités de empresa, a la que tú le puedes pedir incluso aunque tú no seas de Comisión Obrera o de UGT. ¿En Estados Unidos cómo funciona? Bueno, pues en Estados Unidos el primer paso que tú tienes que dar para sindicalizarte en cualquier tipo de empresa, da igual que sea una Starbucks de 5 trabajadores a que sea Google con 150.000 trabajadores, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es, primero de todo, tienes que convencer a una parte de la plantilla para que den el paso de rellenar unas fichas en las cuales tú dices que quieres tener un sindicato.
Y tienes que llegar a una cifra mágica que serían como el 40% de la plantilla que te ha firmado esas fichas. Ya te conviertes en el capullo que quiere sindicalizarse, por tanto los jefes Sí. te señalan. Entiendo que aquí hay, porque yo el ejemplo que ponía de American Factory pasa algo así, Sí, que al final terminan siendo los señalados, ¿no? exacto, sí. Por ejemplo, también hay una serie serie de televisión en Netflix que es Cloud, que es de como un supermercado que creo que es como una parodia de Target, ¿no? Del supermercado de allí, que directamente cuando pasa todo de la pandemia se quedan un año sin grabar y deciden volver con la pandemia y con una trama de sindicalización. Y te explica muy bien pues, cómo putean a la gente que se quiere sindicalizar. Y esa es otra cosa. En toda esta parte del proceso, ahora yo contaré cuándo es ilegal que te despidan. Porque tú ahora mismo has hablado con una persona sobre un sindicato, te pueden despedir. Es despido procedente. ¿Estás rellenando fichas? Te pueden despedir. Es despido procedente. Has rellenado las 40 fichas y ya las presentas a la Junta de Trabajo, que es la que va a encargarse de poner una fecha para que haya elecciones sindicales de toda la plantilla. Te pueden despedir. El día de las elecciones sindicales, te pueden despedir también. Las elecciones sindicales se ganan pues, por mayoría simple, 50%. Y una vez que la Junta de Trabajo verifica ese resultado, es cuando ya no te pueden despedir. Pero toda empresa siempre lo que hace es decir a la Junta de Trabajo: yo no contemplo, yo no valoro, yo no verifico este resultado, te interpongo una denuncia, se va dilatando el proceso y puede acabar 7 meses, un año, en el cual no se ha reconocido el sindicato, por lo tanto te pueden despedir durante todo ese proceso. O sea, vaya barbaridad, y queda muy claro porque es complejo y porque tal vez la gente no lo hace. Y yo creo que tú lo que estás mencionando es el caso de Amazon, ¿no? De era un centro de almacenamiento, ¿no? Y de reparto, que intentaron sindicalizarse y hubo un proceso ahí larguísimo, que no sé si despidieron a gente y todo, fue controvertido de la leche. Sí, ha habido varios despidos. El de Amazon, que es tal cual lo dices. También Starbucks, hay que decir una cosa. Starbucks empezó tienda a tienda sindicalizándose. Es ahora mismo el único sindicato que hay en Starbucks. Y se fundó en noviembre del 21 y se han puesto a negociar porque todavía incluso no reconoce, aunque hay una mesa de negociación, Starbucks no lo reconoce como sindicato en enero del 25. Es decir, son 4 años en los cuales un sindicato ha conseguido ganar más de 15.000 trabajadores y no ha tenido ningún reconocimiento ni ninguna representación. Entonces llega un momento en el que también el sindicato mismo pierde momentum porque ya no puede seguir sindicalizando porque todo el mundo dice: he hecho un esfuerzo gigantesco, han despedido a compañeros míos, pero es que no estoy consiguiendo nada. Por lo tanto, como no consigo nada, los sindicatos no sirven. Porque aquí en este caso estamos hablando, hemos dicho Starbucks, por ejemplo, ¿no? O las automovilísticas, pero nos vamos a Silicon Valley. Has mencionado tú Google, por ejemplo, está, pues, yo qué sé, Meta, Platforms, está Microsoft. Son compañías que han ofrecido siempre como condiciones bastante buenas, incluso acciones de la propia compañía, que eso al final te hace tener como parte de stakes, ¿no? De apuesta en la compañía en la que trabajas. Luego también hay una movilidad laboral bastante cojonuda de que tú te puedes cambiar de empresa, te mejoran los salarios, las horas, las vacaciones. Pero todo esto suena como un caramelo bastante bonito. ¿Cómo de bonito es en realidad para impedir que te sindicalices? Pues, a ver, en Silicon Valley es cierto que las condiciones laborales siempre han sido bastante buenas. También es el hecho del sector digital tecnológico, que lo que necesita es mano de obra muy cualificada. Y la mano de obra muy cualificada, aparte de que hay una competitividad bestial en lo que es el propio Silicon Valley y a nivel internacional, sí que funcionaba esa articulación de que un trabajador dice: yo me voy a esta compañía, pero no me está ofreciendo las horas libres que yo quiero, o el simple hecho de no tengo una cafetería donde pueda echarme una siesta, porque sabemos toda la historia de empresas de Silicon Valley que tenían sitio donde echarte la siesta, que tenían para en los procesos creativos ping-pong o cualquier cosa para que tú pudieses, pues por el simple hecho de no tener eso, muchísimos trabajadores se iban a otra empresa. Entonces funcionaba realmente esa movilidad. Y por así decirlo, sinceramente, los trabajadores no veían. Funcionaba. ¿Por qué en pasado? Porque esto es muy curioso. Y hay que decir una cosa: el nuevo sindicalismo, si bien es del 21, las primeras empresas que se empiezan a sindicalizar o que empiezan a hablar de que habría que formar sindicatos es precisamente la de Silicon Valley en el año 18 y 19, en una conferencia de desarrolladores de videojuegos. Y es porque Silicon Valley nace muy bien en el año 70, tiene toda la burbuja de los .com, pero desde los .com como que ya hay un momento en el que se preocupa más por sus trabajadores, pero ya en el 2011-2012 revienta. La crisis económica hace que el capital intente huir de todo lo que tiene que ver con lo inmobiliario y se mete en la ruleta rusa del Silicon Valley. Entonces, ¿qué ha pasado en Silicon Valley? Que se empieza a financiarizar todo. Y ya lo que cuenta no es tanto el proceso creativo y los objetivos que tengas finalistas de yo voy a hacer una aplicación que conecte al mundo, Facebook,
yo voy a hacer un videojuego que sea creatividad San Andreas, GTA San Andreas, por así decirlo, ¿no? Que sean como verdaderas como obras de arte, incluso que los trabajadores se sientan orgullosos de lo que están haciendo. Llega un momento ya en que, como hay una financiarización absoluta, desde Wall Street dicen, la cuenta de resultados, quiero saberla. Y nace justamente la industria del videojuego porque empiezan a verse todos los trabajadores de la industria del videojuego que tienen que hacer más videojuegos en menor tiempo, por lo tanto los videojuegos salen más rotos, salen peor, los procesos creativos son peores y empieza lo que es el crunch, que es que cuando se acerca la fecha tope que se ha puesto para anunciar un videojuego, de repente faltaría como 6 meses más de desarrollo, entonces lo intentan integrar todo en 3 meses y son pues jornadas laborales de 16 horas de lunes a domingo y claro, antes eso no le sucedía, pero ya un momento en el que es el orgullo del propio trabajador en el que dice, yo es que a mí me gusta lo que estoy haciendo, me gusta el proceso creativo, me gusta crear un videojuego que disfrute la gente, pero es que sinceramente me están coartando la creatividad totalmente porque esto me parece lo que estoy haciendo una mierda, sale totalmente roto, pero es que conforme ya va a salir ese videojuego, desde Wall Street me están diciendo que tengo que empezar otro videojuego para salir. Y esto que empezó, como estabas comentando ahora en la industria de los videojuegos, ¿cómo ha sucedido? O sea, entiendo que se extiende al resto de empresas en Silicon Valley por esto de que tenemos que ver los datos, ¿no? Que haya resultados. Sí, se extiende al resto de empresas de Silicon Valley. Hay que decir que las empresas de Silicon Valley también, como han sido un centro en el cual los trabajadores han tenido mayor movilidad, cuando empieza todo esto del sindicalismo, no son tan duras como Amazon, porque Amazon la tengo que quitar de Silicon Valley, aunque sea e-commerce, es una empresa de almacenes, básicamente, de comercio electrónico. De Seattle, ¿no? De Seattle, sí. Pero que aunque sea todo esto del capitalismo digital, la tengo que quitar porque al final y al cabo sus trabajadores, su mayor grueso de trabajadores no son programadores, como hay en Silicon Valley. Transportistas. Claro, son transportistas, etc. Entonces, claro, estas empresas, Google y Microsoft, cuando empiezan, también es cierto que Google y Microsoft han tenido bastante conexión con Europa, entonces saben cómo en Europa funcionan los sindicatos. Son las compañías más woke de Estados Unidos. Sí, son las más progresistas. Entonces ya empiezan a ver que, pues bueno, que si se forma un sindicato, que si empiezan a despedir a gente pueden tener muchísima mala publicidad y lo que deciden directamente es reconocerlos. Entonces, claro, hay que decir que Google se empiezan a sindicalizar únicamente pues, por tema de jornada laboral y por el precio que cuestan las casas allí. Piden que Google se encargue, por favor, en el Valle de San José de tener algunas cuantas casas o lo que sea, pues porque... ¿Y lo han conseguido eso? Lo consiguieron en un primer momento. Con el teletrabajo se borró porque, claro, ya te dijo Google, oye, no hace falta que estés aquí en San José, ¿sabes? Claro. Te puedes ir a Texas, te puedes ir a donde sea. Si quieres, te puedes ir a Colorado, a un pueblito, lo que sea, porque solamente necesito que estés trabajando aquí, que saque los proyectos. Y si bien es cierto que cuando el teletrabajo ya lo empiezan a quitar, Google empieza a protestar, bueno, los trabajadores de Google empiezan a protestar otra vez. Al final, el sindicato de Google es Alphabet, porque es la matriz, y está con el sindicato de telecomunicaciones de Estados Unidos, es decir, está afiliado a ese sindicato. Ahora mismo también es cierto que lo que más protestan es por una iniciativa que tienen, que es No Tech for Apartheid, que están protestando muy centrados en todo el tema de Palestina. Y les están haciendo caso, no mucho, ¿no? Yeah. No, directamente. Pero entonces, ¿cuál es la tendencia que ves tú? O sea, ¿ves ese cambio de paradigma con respecto a previo a la pandemia, sobre todo, ¿no? Hablabas de 2011, ¿no? Sí. Por ejemplo, como una fecha clave en ese sentido. ¿Por qué ahora está cambiando la situación? Bueno, pues ahora está cambiando porque yo creo que incluso ya las empresas estadounidenses, cuando surgió toda la ola del nuevo sindicalismo en el 2021, en un principio fue total confrontación con ellos. Ya han visto que se ha quedado esa ola y en Silicon Valley han visto que hay determinadas empresas que le ha ido bien reconociendo un sindicato. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, Google o por ejemplo Microsoft. Sí. Microsoft es como la más puntera en este sentido porque fue bastante complejo el sistema por el cual se sindicalizó Blizzard, porque también... Activision Blizzard, que son los creadores del Diablo, del World of Warcraft o del Call of Duty. Menos mal que habéis hecho esta nota al pie, porque yo ya estaba perdida. Claro, Blizzard primero, porque antes estamos hablando de incluso antes de que se mezcla de Activision, claro, porque Activision es de Microsoft. Claro. Entonces, Blizzard llega un momento en el que tiene una cultura, le llamaban cultura de fraternidad. Cultura de fraternidad era una cultura hipermisógina, hipermachista, hiper-LGTBifobia, transfoba, y con un montón de las típicas bromas que le hacen a los trabajadores que eran humillantes. Entonces el sindicato ahí empieza
por ese tipo de comportamientos. Contra No, ese tipo de comportamientos. Claro, contra. No, lo digo porque la gente igual confunde No. que fraternidad era se aliaron los misóginos para defenderse. Claro, no. Es contra ese tipo de comportamientos. Y ya un momento en el que Blizzard, porque se lía un escándalo tremendo en los medios, entonces ya un momento en el que tiene muy mala prensa. La única manera comunicativa que tienen de salvarse es decir, sí, vamos a reconocer a este sindicato para que este sindicato haga protocolos que nos hagan mejorar. Es decir, no era un reconocimiento tal cual. Pero claro, llega un momento en el que Activision decide comprar Blizzard y se le pregunta a Microsoft, que es la matriz, oye, vosotros no tenéis sindicatos. ¿Qué vais a hacer con este sindicato? Y Microsoft, al cabo de 3 horas, lanzó un comunicado diciendo, de hecho, es que en cuanto compremos nosotros Activision Blizzard con Activision, vamos a reconocer el sindicato, una cosa que Blizzard se negaba a hacer en su momento. Y de hecho consiguió muy buena prensa y a día de hoy Microsoft está considerado como una empresa en la que ¿Y eso se ha extendido a otras partes de Microsoft? Porque claro, o sea, tú estás hablando Blizzard, que se junta con Activision, luego Microsoft compra Activision Blizzard, ese sindicato pasa a ser parte del organigrama de la empresa. Sí. ¿Se ha extendido a otras partes de Microsoft, que es una empresa gigante? Sí, se ha ido extendiendo a distintos estudios, porque al fin y al cabo Microsoft, claro, siempre pensamos en como empresas muy homogéneas, pero claro, Microsoft, al fin y al cabo, Activision es una sección de Microsoft y dentro de Activision lo que tienes son como distintos estudios. De videojuegos. Tienes de videojuegos, por ejemplo, tienes a Bethesda, tienes a ZeniMax, tienes a gente ¿Bethesda sabes quiénes son? No. El de los Oblivion y Fallout. Ahora ya lo he entendido, pero diversificar los servicios. Claro, entonces al fin y al cabo tú lo que tienes que hacer es sindicalizar estudios poco a poco porque son las empresas reales que tienen el reconocimiento jurídico en Estados Unidos. Entonces, claro, ¿se ha ido extendiendo? Sí, y conforme se ha ido extendiendo, Microsoft ha ido reconociendo uno por uno esos sindicatos. O sea, yo entiendo que eso empezó como una forma de conseguir buena prensa, ¿no? Sí. El tema de Microsoft. Ahora parece que les ha ido bien, pero con el tema de los estudios, o sea, que no es esa empresa homogénea como comentabas, vemos también que, por ejemplo, yéndonos al otro lado de tal vez sindicatos que no han funcionado también, las empresas de Elon Musk, él es súper agresivo, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito más de contexto sobre eso. Sí, de hecho él es de los más agresivos y es curioso porque incluso el cambio que tiene de Elon Musk, que iba como de liberal en el sentido estadounidense, no de progresista, de que apoyaba a los demócratas, todos sabemos que era porque le venía dinerito caliente del estado de California. Y ahora se va a arrepentir heavy metal. Ahora se va a arrepentir. Te jodes. Muchísimo. Llega un momento en el que todo el mundo sitúa su cambio de paradigma político cuando su hija trans dice que es mujer. Es verdad. Es cierto que eso sucede, pero su bloqueo o su ruptura con el Partido Demócrata llega en el momento en el que Biden llega a la presidencia, hace el IRA y el Build Back Better. Esos son dos proyectos legislativos bastante tochos. Dos proyectos legislativos que venían a que el Estado tiene que subvencionar empresas y en la industria del motor, para hacer la transición verde ecológica, Biden, que era muy pro-labor, muy pro-sindical, dice, yo solamente voy a conceder ayudas a la gente, a las empresas que tengan reconocidos sindicatos. Iba al United Auto Workers, que es el sindicato por excelencia. Pero claro, ¿qué empresa se quedaba fuera? Tesla. ¿Y cómo vas a dejar? Claro, las tochas que hablamos antes, pues Ford, Stellantis y compañías sí que tenían sindicatos. Claro, y claro, llega un momento en el que también incluso desde el punto de vista de Elon Musk, no quiero empatizar con esta persona, pero llega un momento en el que dice, coño, yo soy el número 1 en Estados Unidos de coche eléctrico, ¿cómo no me vas a subvencionar a mí si llevas toda la vida subvencionándome? De hecho, Tesla no existiría si me subvencionas. Entonces ahí corta radicalmente con el Partido Demócrata porque él... O sea, no quiere pasar por el aro, ¿eh? No, y él es muy antisindical. De hecho, es bastante paradigmático que cuando Starbucks Workers United en Buffalo inician, el mismo comité que sindicaliza Starbucks Workers United dice, nosotros vamos a apuntar a Tesla. Y van a una factoría que hay en Buffalo de Tesla, se hacen una simple foto para anunciar que van a como iniciar el proceso. Y lo que hacen los más es, al 20% de la plantilla dice, ¡hala! Despedidos para que aprendáis. Si os intentáis sindicalizar... Vale, pero yo te quiero hacer una pregunta sobre este tema, por conocer tu opinión, que es que de Tesla siempre se ha sabido como, o al menos eso es lo que se ha contado en muchas ocasiones, que esto también está a ver qué quieren contar los medios y qué no, pero de cómo hay como mucha unidad dentro de los trabajadores de Tesla de que no quieren sindicalizarse porque quieren ser parte de esos que querían llegar como a producir el número de coches que se pedía, que pedían los inversores, como que había ese sentimiento hermandad dentro de Tesla. ¿Es eso cierto o hay mucho de marketing ahí? A ver, hay marketing, pero también es cierto. Y ya no es solamente cierto por el simple hecho. A ver, es cierto que si tú quieres trabajar en Tesla y conoces a Elon Musk, porque al fin y al cabo cuando tú trabajas en General Motors no sabes quién es el jefe.
porque no tiene un perfil político. Pero tú si estás trabajando en la industria del automóvil y decides dar el cambio a Tesla, es como quien se compra un Tesla. Al fin y al cabo, políticamente ya sabes lo que hay ahí, ¿no? Entonces es cierto que hay muchísimos trabajadores que sí que tienen esa concepción ultra de yo si me esfuerzo muchísimo gano, puedo llegar a producir, o incluso de orgullo de hemos dicho que teníamos que subir la productividad de 100.000 coches a 120.000 coches y lo hemos conseguido. Lo he conseguido pues partiéndome el lomo y sin cobrar más, pero les da igual porque al final cabo tienen esa ideología. Pero también es cierto que eso es una ideología que es mayoritaria en Estados Unidos. Es decir, el marketing hace sus cosas, pero al final acaba la cultura que hay en Estados Unidos en ese tipo de empresas. Que en realidad no me hace pensar que hay mucha distancia entre eso y luego los líderes de Silicon Valley, ¿no? Que es Mark Zuckerberg, pues yo quiero luchar para conseguir el metaverso con Mark Zuckerberg y voy a estar ahí. Exacto, ¿no? Exacto. Por ejemplo, volvemos a Elon Musk, pero por ejemplo los que se quedan programando para Twitter se quedan precisamente a los que vienen sabiendo que van a trabajar muchísimas más horas de las que trabajaban antes, se vienen porque dicen, no, yo lo que quiero es con Elon Musk levantar Twitter y que sea rentable porque nunca ha sido rentable. Estamos también ahora comentando empleos de empresas, pues ingenieros, ahora estamos también hablando de desarrolladores de videojuegos y demás, pero todas estas tecnológicas también se nutren de otros empleados, ¿no? Pues por ejemplo los moderadores de contenido de la Torre Akbar en Barcelona. ¿Por qué externalizan este tipo de trabajos afuera de Estados Unidos? Bueno, casi siempre la externalización o la deslocalización viene porque quieren ahorrar costes. Bien porque no quieren que esa empresa jurídicamente esté en Estados Unidos y bien porque no quieren pagar un salario estadounidense a una persona que podría estar en otro país. Es decir, ya no es solamente que se deslocalicen en España, que nos tendría que saltar las alarmas de por qué una empresa estadounidense se quiere deslocalizar en España, pues significa que entonces aquí la industria de todo el videojuego, la industria tecnológica está mal pagada. Porque al fin y al cabo una empresa se deslocaliza para pagar menos a sus trabajadores. No, pero aquí, claro, aquí es lo que me sorprende, ¿no? Porque Estados Unidos es un país históricamente, al menos en los últimos 30, 40 años, ¿no? Sí. Más antisindicalista. De repente tienes una empresa de Silicon Valley que quiere externalizar y se va a un país como España muy pro sindicatos, con el riesgo a que se sindicalicen también. O sea, quiero decir que ahí la decisión es un poco controvertida. Cuenta que si se viene a España, bajo el marco legal, ya estaría esa empresa sindicalizada. Claro, por eso dentro de lo que cabe. Es decir, pero claro, te estás yendo a un sitio donde ya hay una tradición sindical, pero la tradición sindical es más de convenio colectivo. Entonces, van a firmar convenios colectivos que lo único que pueden hacer es aumentar salario y el salario que vaya a aumentar no es lo mismo que en Estados Unidos. No es lo mismo en Estados Unidos que le tenés que pagar $3.000 con un seguro médico o sin seguro médico. Pero claro, es decir, si le pagas seguro médico, el salario lo puedes acortar un poco. Si no le pagas el seguro médico, el salario se lo tienes que agrandar más. Pero en España tú perfectamente a un moderador de contenido le puedes pagar el salario mínimo. Sí. El salario mínimo son 1.200 euros. Claro. Y con todas las repercusiones de salud mental que tienen, que yo tenía una compañera, esto lo comentamos y lo pasó fatal. ¿Hasta qué punto estos perfiles pueden reclamar mejoras laborales? Porque ahora también estamos hablando de España, ¿no? Que es un país que está bajo el paraguas de la Unión Europea, pero si nos vamos, por ejemplo, a Kenia, que tal vez no tienen buenas condiciones laborales, ahí es más complicado. Claro, si te vas, por ejemplo, a Kenia, o hay muchísimo estudio deslocalizado en India, por ejemplo, de Rockstar, es decir, tú ves... Rockstar, los del GTA. Me encanta hacer mansplaining con esto. Lo del GTA o lo del el Red Dead Redemption, que tú ves los créditos y ves que hay un montón de estudios en la India. Entonces, claro, es el paso, y es como se están intentando un poquito ellos más o menos articular, es que tienen que entender primero que están bajo el mismo paraguas de la misma empresa. Entonces llega un momento en el que ya las fronteras nacionales se difuminan y los marcos legales se tienen que difuminar. Entonces lo que tendrían que hacer, bajo su punto de vista, es todos los trabajadores de una misma compañía, esté donde estén, pedir un salario mínimo para toda la compañía. Armonizarlo, ¿no? Armonizarlo, pero claro. ¿eso se está haciendo o no? Eso se ha intentado, pero el problema, claro, es que tú quieres difuminar el marco legal que hay, pero el marco legal en lo que es el estatuto marco de los trabajadores no está tan difuminado como para lo que es el capital de las grandes empresas. Yeah. Me explico, las empresas tienen una movilidad muy grande, Microsoft puede operar en España, bueno, puede operar en Europa a través de Irlanda con tal, pero... Irlanda, contexto, se van a Irlanda porque pagan menos impuestos porque las condiciones fiscales son mucho mejores para las Big Tech. Exacto, entonces pueden llegar a tener esa facilidad, pero claro, ¿tú cómo puedes armonizar? O llega un momento en el que cuando en la India piden un salario mínimo, o en Kenia dicen, vale, ¿y legalmente cómo lo hacemos? Porque aquí no tenemos lo que es la legalidad del salario mínimo. Es decir, nosotros por poder pedir, podemos pedir muchísimo, pero es que llega un momento en el que la compañía, incluso si quisiera,
tendría que decir, oye, es que lo que estáis pidiendo no está dentro de lo que es el marco de trabajadores de vuestro país. Wow. Entonces, claro, es muy complicado. Lo único que hacen, al fin y al cabo, este tipo de articulaciones que yo la he vivido desde el 21 muchísimas veces, lo único que hacen es coger un día X y dicen salario mínimo para todos los de Amazon. Amazon contamina. Entonces, lo único que hacen es poner en la agenda política lo malo que es Amazon, pero no pueden articular un movimiento de verdad de trabajadores global dentro de todo lo que es Amazon. O enfocado a soluciones, ¿no? Sí, enfocado a soluciones. Claro, porque exacto. al final aquí el problema que se presenta para muchos trabajadores de estas características es no existe un sindicato global porque al final cada país tiene su propia dependencia legislativa Exacto. o regulatoria, ¿no? Sí. Pero sí que hemos visto movimientos de diferentes países o diferentes grupos de trabajadores de las Big Tech en diferentes países que han dicho nos vamos a liar, ¿no? Es además que se lleva viviendo desde ¿qué año? ¿2018, 2019? Sí. ¿Puedes hablarnos un poco de ese viaje que se ha producido y cómo lo vemos ahora? Bueno, a ver, en el 2018 empieza esto con la conferencia, la conferencia de desarrollo de videojuegos, y ya tienen muy claro de por sí que tienen que aliarse con los estudios menores, como le llaman ellos, que son los que están totalmente deslocalizados. Por ejemplo, Ubisoft, que está en Europa bastante, está en la India. Es francesa, además, Ubisoft, es francesa, ¿no? sí, pero al final como la matriz gorda está en Estados Unidos. Y luego en la India. Entonces empiezan, bueno, es muy simple. Al fin y al cabo lo que hacen es contactar con ese tipo de personas a través de email y dicen, oye, vamos a hacer un Slack, que es una aplicación como Discord, Lo como usamos Signal. nosotros. Sí, exacto. Que al fin y al cabo pues lo que hace es por temática, lo puedes ordenar, entonces se intentan articular así. El problema que tienen, claro, es que lo primero que dicen, bueno, vamos a intentar hacer algo global en un primer momento. Y la primera idea que tienen es hacer un día que todos intenten poner encima de la mesa el salario mínimo. Pero en cuanto piensan escalarlo, y aquí es donde falla, que la escala más lógica dentro de un sindicato es que cuando tú tienes unas reclamaciones y firmas un manifiesto, imagínate, todos los de Rockstar, todos, los de la India, los de Brasil, los de Kenia, firman un manifiesto por un salario mínimo, por unas condiciones laborales dignas, la compañía puede decir, pues muy bien, pero claro, el siguiente escala para protestar es una huelga. Y ya llega un momento en el que, claro, llegar a una huelga en la cual sea global o incluso llegue un momento en el que diga la huelga tiene tantos mínimos que es que yo no la voy a secundar porque yo tengo aquí 38 horas semanales de trabajo, tengo un salario bueno. Por ejemplo, alguien de Estados Unidos no tendría por qué protestar en solidaridad con alguien de la India. Ya. Y llega un momento en el que en Estados Unidos dirán, coño, es que si protesto me juego el puto Claro. salario. Bueno, y que aparte luego la regulación que puede haber en un país, no, ahora no me sé la regulación específica, pero de repente hacen huelga en Kenia y ahí la empresa tiene la opción de despedirlos, Claro, ¿no? los puede despedir. Entonces, claro, lo que es la huelga de solidaridad es la huelga más difícil de hacer porque al fin y al cabo, de repente llega un momento en el que imaginaros que aquí en España hay una empresa que le dice, oye, no, tú es que te tienes que poner en huelga y le va bien, ¿no? Esa empresa. Y le dicen, no, es que tú te tienes que poner en huelga por unos trabajadores de Kenia que están protestando por esto, que son de tu misma empresa, pero Ya. llega un momento en el que dice la gente, La gente mira Vale, por su pero- propio bien. claro, Sí, claro, sí. es un problema eso, es un problema de una huelga de solidaridad, son muy complicadas de hacer y es Claro. porque precisamente todos los estatutos marcos de trabajadores están muy diferenciados. ¿Crees que este modelo, no sé si llamarlo antisindical, pero que claramente vemos que en Silicon Valley no funciona como debería, puede también influir al resto de países donde también hay presencia de estos trabajadores de estas empresas? No creo que vaya tanto por ahí como al fin y al cabo, desde que empieza el neoliberalismo en los años 70 y 80, y Melo lo ha dicho, es decir, antes los sindicatos en Estados Unidos, los que existían, eran una fuerza de comunidad bestial, incluso de mover elecciones, es decir, el Autoworkers, cuando se posicionaba con el Partido Demócrata, caían los 3 estados al Partido Demócrata. Y que de hecho está muy relacionado con algo que hemos comentado aquí muchas veces, que es la soledad de los hombres blancos, ¿no? O sea, También, toda esta sí. clase social que trabajaba pues en manufactura, coches y tal, protegidos por los sindicatos, eso se ha perdido y mucha gente ya no tiene ese vínculo de comunidad porque ni creen en la religión ni tienen un sindicato al que acogerse para tener colegas y compañeros, ¿no? Claro, no tiene ese compañerismo. Entonces, claro, desde los años 70 y 80 el neoliberalismo llega y lo primero que hace es la típica frase de Thatcher de no existe la sociedad, solamente los individuos. Entonces, individualiza todo y todo lo que es la legislación prosindical que pueda haber tanto en Estados Unidos, que ya de por sí era muy mermada, como en España o en Europa, acaba mermada totalmente. Entonces, es un proceso que es más profundo, que llega por ahí, pero también es cierto que lo podemos ver en el caso de Suecia, cuando Tesla llega a Suecia e intenta pues, que las mismas condiciones laborales que en Estados Unidos sin los sindicatos
sean en Suecia. Y ahí el sindicalismo sí que intenta protestar y al fin y al cabo fue un cortafuegos, pero al fin y al cabo la legislación sindical que hay en Europa ahora mismo es muchísimo menor que hace 40 años. Entonces es una tendencia profunda. Muchísimo menor. Sí, claro. Al fin y al cabo ha habido una estrategia antisindical global en todo el mundo y de pérdida de derechos laborales para todas las personas trabajadoras. Es decir, al fin y al cabo, pues sí, se puede acrecentar, pero no es la vía de entrada esa. La vía de entrada es más por arriba. Jaime, el hecho de que lo que estábamos comentando, ese movimiento antisindical, ¿es una fórmula pensada para poder competir con China, por ejemplo? Bueno, es una fórmula pensada, es decir, puede servir para competir con China, obviamente, pero es una fórmula pensada que tenía ya el propio sistema estadounidense para competir entre sí mismos y desarrollarse en un entorno de competencia. Claro. Al fin y al cabo, lo que podrían explotar es mano de obra más barata, pues con el simple hecho de que no hubiese sindicatos. Es decir, podrían extraer, en términos marxistas, más plusvalía, podrían extraer más beneficios. Claro, esa fórmula puede servir perfectamente para competir con China, porque China, a pesar de que sea una supuesta dictadura comunista, todo el mundo sabe que los sindicatos no existen. Es decir, estaría más o menos compitiendo de tú a tú por la baja laboral, es decir, por la baja de derechos laborales, tanto Estados Unidos como China. Sí, pues llega un momento en el que se podría incluso acrecentar esa política antisindical, al igual que se está acrecentando la antidemocracia o la antipolítica en Estados Unidos para competir con China, se puede hacer eso. De hecho, por ejemplo, decir, de toda esta gente de Silicon Valley, que los neorreaccionarios, ¿no? Toda la gente esta que es súper radical de extrema derecha, hay uno de ellos que es Hans Hermann Hoppe, que siempre pone de ejemplo de país al que Estados Unidos debería aspirar, a China. Precisamente porque dice, es que China, esto es como una casa, tú puedes vivir de alquiler o de propiedad. Si eres de alquiler, tú no te vas a preocupar por arreglar tu casa, por mejorarla, bla, 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 bla. Pero si tú eres de propiedad, sabes que te vas a quedar ahí siempre, entonces vas a intentar que la casa sea mejor. Entonces ellos dicen, el gobierno es exactamente igual. Si tú puedes estar en el gobierno por 20 o 30 años, vas a hacer planes quinquenales, que al fin y al cabo es una planificación económica de la hostia, como hace China. Pero el problema que tiene Estados Unidos es que le sobra la democracia. Porque cada 4 años van a cambiar. 2. Bueno, claro, cada 2 años el Congreso cambia y te puede hacer una legislación diferente. Sí, Entonces, claro, lo suyo sería optar por una dictadura que planifique mejor la economía. Lo suyo sería increíble. Lo suyo sería. Increíble. Pero ahí me surge la duda de qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Porque está claro que esta tendencia antidemocrática en Europa incluso se ve también con el ascenso de los partidos populistas de extrema derecha, pero lo que pasó con Tesla es que al final tienes a países nórdicos, porque no era solo Suecia, ¿no? Había otros países que se aliaron. Sí. Entonces, ese es el futuro. O sea, vamos a ver una tendencia también con eso, no solo en Europa, que al final es un país con muchos avances y logros progresistas o democráticos, prodemocráticos, pero ¿es una tendencia que se puede ver en otros países también? Sí, al fin y al cabo lo que se va es tanto, si hay una internacionalización del capital o de las empresas, va a tener que haber una internacionalización del movimiento obrero. Ya, pero eso debería haber ocurrido desde los 70, ¿no? Ya, pero tienen sus problemas. Es decir, al fin y al cabo el sistema neoliberal es un sistema que conquista gente, coloniza mentes, por así decirlo. Es decir, Yados es una persona que está totalmente conquistada por el sistema neoliberal y como Yados sabemos que surgen de debajo de las piedras un montón de gente. Entonces, claro, se tiene que optar, pero claro, piensa que en Estados Unidos desde el año 70 es ahora en el 21 cuando los sindicatos han podido retomar el pulso. Y en España, con el 2014 y el 15M, bueno, con el 2011 y el 15M, pues pudieron resurgir. Pero es una tarea muy difícil y muy ardua. Entonces, en movimientos específicos de lucha, sí que puede resurgir un movimiento internacional. De hecho, lo que tú dices, Tesla entraba por Suecia. Pero todos los países nórdicos, Noruega, que incluso no está en la Unión Europea, Finlandia y Holanda, dijeron, no, es que vamos a hacer aquí un bloqueo a Tesla. Pero es que llegó un momento en el que el Autoworkers, el United Autoworkers de Estados Unidos, desembarcó en Suecia, es decir, Sinn Féin fue a Suecia a decir, estamos con vosotros porque lo que sufrimos en Estados Unidos os lo quieren hacer sufrir aquí, por lo tanto estamos con vosotros. Sinn Féin, por poner un poco de contexto, el líder de United Autoworkers, uno de los mayores sindicatos más poderosos de Estados Unidos y un líder súper ultra progresista para el contexto estadounidense a nivel de líder sindical. Sí, o incluso, de hecho, el propio Autoworkers tiene la concepción que esto sí que ha sido como el momento ese, me preguntaba ese antes con lo de la legislación laboral y que cómo se puede hacer este movimiento. Solamente se puede hacer con un sindicato grande que tenga una caja de resistencia como tiene el United Autoworkers. Tiene $18 millones de caja de resistencia, ojo. Es decir, 18 millones $18 millones de dólares de no caja. Es mucho 18 millones. Para un sindicato, sí. Perdón, caja de resistencia.
La caja de resistencia es lo que se utiliza en los sindicatos para cuando tú te pones en huelga seguir pagando a los huelguistas para que no se mueran de hambre y así que la huelga no fracase. Vale. Entonces, el sindicato Autoworkers decidió esos 18 millones de dólares, pues en vez de acumularlo tontamente, decidió como 3 vías. Una, hacer una campaña de organización. Otra, comprar factorías para hacer cooperativas que fuesen dirigidas por el propio sindicato en un plan de ecosocialismo. Y la otra vía fue internacionalizarse. Internacionalizarse fue hablar con Canadá, en el que sindicaliza ya, pero hablar con los sindicatos del motor en México. Y decirle, vamos a firmar un manifiesto y vamos a hacer huelgas para el cual, si el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, tiene unos mínimos para las empresas de comercio, es decir, tiene unos aranceles mínimos, tiene 0 aranceles, pues entonces lo que deberíamos hacer nosotros es que no nos puten, es decir, no perdamos, es decir, Autoworkers se estaba mirando también pues, por sus propios trabajadores. Si México es más barato producir, General Motors se vaya a producir a México. Pero si yo le meto pasta al sindicato de México y le digo que organice huelgas y digo que suba salarios y que haya un salario mínimo para México, Canadá y Estados Unidos, esa empresa no se deslocaliza. Pero claro, son empresas, son sindicatos. El sindicato Autoworkers es del año 31, tiene 18 millones de cajas de resistencia, pero el sindicato de Amazon, al fin y al cabo, tiene sindicalizado a 8.000 personas únicamente en un único almacén. Sí. Sí, ya un momento en el que es tan precario que no tienen esa potencia. Claro. Esto es muy anecdótico, pero en España, ¿cómo está nuestra caja de resistencia de nuestros sindicatos? Bueno, en España la caja de resistencia de los sindicatos es bastante grande como para que pudiesen hacer movilizaciones, muchísimas más de las que están haciendo. Oh, es un aviso esto. Sí. No, yo estoy viendo, Jaime, que deberíamos movilizarnos mucho más. Sí. Eso es porque también otra pregunta que tenía es ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿deberíamos hacer algo como individuos? ¿Esto ya va más hacia arriba, de abajo arriba? Es verdad que esta es una conversación también que, o sea, yo entiendo que la gente cuando nos escucha va a pensar, porque los sindicatos están muy ideologizados en España, ¿no? Entonces, en el momento que hablas de sindicatos ya estás como muy a la izquierda. Sí. No debería ser visto así, ¿no? Pero entiendo que también igual los líderes políticos de los sindicatos también están muy ideologizados, ¿no? Yo no sé si las cosas van por ahí, yo tampoco me quiero meter mucho en este terreno, pero la pregunta de Mar es muy interesante, ¿no? También, o sea, la gente, aunque no se considere progresista, que tiene que hacer algo. Bueno, a mí me gusta bastante porque al hilo de lo que tú de lo que tú dices, de algunas veces los sindicatos están como muy ideologizados. Al fin y al cabo, el sindicato es una institución de la clase trabajadora para hacer una cosa específica que en su momento se concibió como una revolución. Es decir, los sindicatos tienen que ser sitios súper ideologizados, pero a pesar de esto, lo que voy a decir, a lo mejor me matan de cierto sector de la izquierda, en Estados Unidos me gusta la concepción que tienen algunas veces porque dicen no politics inside the union, que significa no hablamos de política inside the union. ¿Por qué? A ver, inside the union sindicato. Unión es sindicato, sí. También es porque en Estados Unidos ya sabemos que solamente existen 2 partidos políticos y que al fin y al cabo ninguno es de la clase trabajadora, por así decirlo. Entonces los sindicatos marxistas incluso nacen con esa concepción de aquí solamente vamos a ir por los derechos de la clase trabajadora, el bread and butter things, que es el pan y la mantequilla, ¿no? Entonces lo que hacen es tener una concepción de la clase trabajadora que no está ideologizada, que tú no te puedes acercar a las personas, y me gusta que hacen ese tipo de sindicalismo. Tú no te acercas a una persona de Starbucks. Ellos no se acercaron a sus compañeros, lo cogieron del cuello. Claro. Le dijeron, coño, ¿no ves que eres pobre? Es decir, sindicalízate conmigo, vamos a subir salarios, vamos a hacer la revolución. No, iban a las pequeñas cosas. Iban de, tú estás jodido de la espalda porque no tenemos el suelo acolchado como debería estar acolchado por la legislación estatal. Tú querías llevar tu chapa de Black Lives Matter y tu chapa del pronombre, y te lo han quitado porque Starbucks, cuando vio que no sacaba dinero ya de Black Lives Matter, decidió quitar la chapa de Black Lives Matter, y como tú la seguías usando, quitaron todas las chapas. Entonces ahora, cuando viene tú un cliente y tú eres una persona trans, una persona no binaria, esa persona no sabe cómo llevarte a ti, tú te llevas más rato. Entonces, claro, empezaron con ese tipo de cosas, de partir de ahí empezaron a construir. A día de hoy, hay que decirlo de una manera también clara, Starbucks Workers United es un sindicato que nace del DSA, del Partido, del Partido Socialista y del Partido Comunista. El DSA es un sindicato que cuando, esto Miro lo entenderá y la gente que lo entiende, que entiende Estados Unidos, Palestina en Estados Unidos es jodido, es súper ideologizado. Es súper jodido ser pro-palestino en Estados Unidos. Cuando pasan los ataques del 7 de octubre, el primer sindicato que directamente dice
Palestina tiene el derecho a vivir libre y no se puede iniciar ninguna guerra, fue Starbucks Work United. Pero empieza en ese punto y no le exige tampoco a sus trabajadores pensar exactamente igual que lo que es la cabeza. ¿Nos iría mejor en España si no hubiera esa exigencia, tal vez, si no hubiera tanta política? Podría perfectamente, sí, yo creo que sí, pero ya un momento en el que tú me preguntas cómo podemos las personas individualmente como acercarnos y mejorar los sindicatos. Al fin y al cabo, pues es entrando en los sindicatos las personas que, o bien, no te voy a decir que no estamos muy ideologizados, porque yo estoy súper ideologizado, obviamente, pero las personas que queremos cambiar, que queremos subir los salarios, que queremos que la gente viva mejor, meternos con el compromiso tácito de que no vamos a ser partidistas. Porque al fin y al cabo todos sabemos aquí que hay un sindicato que es de un partido político, hay otro sindicato que vira de partido político a otro partido político, entonces claro, lo suyo sería que dentro del sindicato no se discutiese tanto la política partidista de X momento como las necesidades que tienen los trabajadores. Esta idea de quitar la política la política del día a día más del canutazo y demás. Sí, ¿no? El bread and butter que tú decías, ¿no? Coger tal vez de ejemplos de Starbucks, de la chapita o de, oye, la espalda te duele por esto en concreto. Sí. Pero que de todas maneras, o sea, es muy interesante la dinámica en Estados Unidos, que es lo que decías tú, no voy a coger a un trabajador y hacer, tienes que votar porque estás perdiendo derechos. Y sin embargo lo que vemos es que la clase trabajadora cada vez más apoya a los republicanos, ¿no? Pese a que haya decisiones que van en contra de sus propios intereses, ¿no? Es esta ideologización tan general de toda la población que está yendo en contra de los intereses de la clase trabajadora. Pero la pregunta es, ¿cómo ves tú la tendencia en los próximos años? Porque las Big Tech al final, yo creo que tanto en Estados Unidos como en otros países, las condiciones laborales, pese a que sean malas con respecto a Estados Unidos, igual en la India son muy buenas, ¿no? O sea, los estudios de videojuegos de la India cobran mucho mejor que sus homólogos en otras partes de ese mismo país. Pero ¿cómo ves tú que puede evolucionar todo esto? La tendencia del sindicalismo, ahora mismo hay que decir una cosa, y es que el nuevo sindicalismo está un poquito estancado. También es cierto que en Estados Unidos lo que es la izquierda y el sindicalismo, siempre en ese no politics inside the union, siempre han intentado como no estar muy apegados a lo que es la dinámica electoral o de ese momento. Pero claro, de repente sucede un terremoto y es que pasas de una administración, la más prosindical que existe en la historia de Estados Unidos, de Franklin Delano Roosevelt, desde los años 30. ¿Que es la de Biden? Que es la de Biden, pasas a un Trump que aterroriza a todo lo que ese nuevo sindicalismo había articulado, que era no solamente la clase trabajadora, por así decirlo, sino que era el movimiento LGTBI, el movimiento feminista, el movimiento antirracista y el movimiento migrante. Todo lo que he dicho está aterrorizado por la presidencia de Donald Trump. Entonces ahora está estancado ese movimiento sindical. Pero si bien es cierto que en otras partes del mundo sí que puede volver a articularse, sí que puede crecer. Por ejemplo, en Europa, en Suecia, cuando vieron las orejas al lobo, han empezado ya un poco más o menos a articularse y a intentar como recoger el pulso. Pero también con lo que tú decías, por ejemplo, que tú dices, la clase trabajadora apoya cada vez más al Partido Republicano. Yo soy una persona de izquierda, yo siempre parto que si la gente votase por sus condiciones laborales, ya estaríamos viviendo en el comunismo más fantasioso, por así decirlo, desde hace 100 años, desde que surge propiamente lo que es el marxismo. Pero es que al fin y al cabo la gente no vota por sus intereses de clase o su posición material. Lo que vota es por su identidad. Entonces eso es lo que tienes que articular. Entonces, claro, la gente siempre ha votado a la derecha. Eso es totalmente cierto. Es decir, la gente siempre ha votado a la derecha. Ahora es cierto que lo que estamos viviendo es que esa derecha se ha ido con el populismo de Donald Trump y con la extrema derecha, se ha ido totalmente radicalizando. Eso es lo peligroso. Es decir, al fin y al cabo la tendencia de que la gente vota, de que la clase trabajadora vota más a la derecha es una tendencia que se tenía desde hace ya bastante tiempo. El problema es esa radicalización que se ha producido dentro del Partido Republicano o incluso la moderación, que Kamala Harris la representó bastante bien, que se dio dentro de lo que es el Partido Demócrata. O sea que entiendo que podemos prever que en los próximos años, con Trump y lo que decías, ¿no? Que hay ciertos colectivos que están un poco aterrorizados, podemos prever que esto de momento va a continuar así. Sí, esto de momento va a continuar estancado. De hecho, el United Auto Workers inició una de las mayores la mayor campaña de sindicalización que existía en Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos. Se ha medio paralizado y lo que queda así como en un horizonte es una huelga general que será la primera vez que hay en Estados Unidos para el 2028. ¡Ostras! Que también os digo... ¡Qué barbaridad! También os digo, 2028 con qué coincide. Con las elecciones presidenciales.
Sí, Trump, supuestamente. Sí, Trump, supuestamente. No, uno palma antes. Pues estaremos pendientes porque será interesante también ver si hay algún tipo de rebeldía en otros países que no sean Estados Unidos, precisamente viendo las orejas al lobo. Pero ha sido todo muy interesante. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Y te vemos en 2028 para ver si ha sido así. Así espero. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. La becaria cansada. La becaria cansada. Artículo primero de la Ley Orgánica Despedida. de Libertad Despedida. Sindical. Estás despedida. Todos Cállate. los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. Vamos a crear nuestro propio sindicato. Porque no somos una Big Tech todavía. Entonces hemos de estar listos para cuando lo seamos. Os dais cuenta de la única persona que no aplaude, ¿no? Entonces, para eso, Mari y yo nos tenemos que preparar. Hemos de hacer un acta fundacional para crear aquí y ahora nuestro sindicato de What If. El mínimo de personas para un sindicato son 3. Pero claro, el propietario de la empresa no puede estar en el sindicato. Entonces va a venir Bosco aquí y Emilio se va a quedar como un observador pasivo a mi lado. ¿Y dónde me siento? En una silla aquí al lado que la traen. ¿Y dónde me siento? Claro. ¿A qué lado? Aquí a este. Aquí mismo. Ahora deberíamos hacer esto, el plano. Emilio, Pero yo tío, puedo tener opiniones mientras. Emilio es un observador pasivo. es que eres casi nuestro rehén, ¿eh? Estás ahí, pobrecillo, en plan... Opiniones las justas. Vale. ¿Vale? Entonces, para el sistema de votación, Bosco y Mar, ¿os parece, como que somos 3, ¿os parece bien que hagamos una mayoría simple? Cuando 2 votemos a favor de algo, Me parece se aprueba. Me parece bien. ¿Os parece bien? Vale. Vamos a empezar por el primer peldaño de la creación. Emilio no se compra a nadie en el sindicato. Tendría que haber traído un buzón, ¿no? ¿Cómo se dice? Bozal. Un bozal, eso. Un bozal para Emilio. Me ha faltado, maldita sea. ¿Cómo esta gente puede tener responsabilidad en algo si no tiene ni puta idea del diccionario? Observador pasivo. Perdón. Entonces, os voy a dar opciones de nombres y vamos a votar. Venga. Os digo todas, ¿vale? Nos podemos llamar UGW, que es Unión General Watifera. Nos podemos llamar WWU, que es What If Workers United. Nos podemos llamar SFP, que es Sindicato del Futuro Precario, o No, hombre, UEC, que es What If Collective. A mí me gusta la primera, porque el Guatifera me ha gustado. ¿El Unión General Watifera? Sí. ¿Te gusta más que What If Workers United? Sí, porque, a ver, tanto anglicismo... A mí WC. Suena a baño. Me gusta. What If Collective te gusta, ¿eh? Sí. Lo más complicado, tengo que votar yo Sí, entonces. decides. Me gusta mucho de UEC, la verdad. What If Vale. No, Collective. eso- yo no había pensado en el VC. Ay. Se aprueba la moción. Vamos a por lo siguiente, que no es fundamental para O sea, enviar. has elegido un nombre de sindicato que tiene nombre de cuando vas a cagar. Hombre, Justamente, así nos sentimos. realmente contigo. parece que está tu mano ahí, ¿no? No sé. Sois vosotros los que pertenecéis a eso. Sí. Entonces, siguiente parte, el lema. Esto no es básico y fundamental para crear un sindicato, pero como a mí me da la gana que lo hagamos y a vosotros también, Vale. vamos a hacer un lema. Podemos decir, A sin, mí y a dere- vosotros también. sí, ¿eh? sin derechos no hay contenido, Mm. el futuro será sindical o no será, con burnout no hay show, o tendencias con voz propia. Yo el con Burnout no hay show. Estamos. Con burnout no hay All show, in. No. se aprueba. What If Collective con burnout no hay show. ¿Quién de aquí que tiene burnout? Joder, pues a uf. ver, si estás escribiendo a las ¿Hablamos? 11 de la noche. ¿Hablamos? Nos tenemos que proteger para no tener burnout. Para eso el sindicato. Pero si hacéis 1000 cosas aparte de What If, ¿cómo no vais a tener burnout? Es vuestro problema. Observador pasivo, Emilio, pasivo. Vamos a ver qué derechos queremos defender, No ¿vale? quiero mirar a nadie. Y vender touché. Vamos a votar los derechos. Si votamos 2 a favor, este derecho se aprueba como en nuestro acta. No, se aprueba para defenderlo. Vale, vale. Se aprueba el derecho. No, hay una parte que sí que entra en vigor con efecto inmediato. Esto no entra en vigor con efecto inmediato. Esto es nuestros estatutos y lo que defendemos como sindicato. Vale. Lo bueno de que seas una becaria cansada es que sé que jamás vas a pasar por todo el proceso burocrático para hacer un sindicato. Ahora mismo estoy pasando por ello. Pensamiento mágico. Vale, derecho. ¿Queremos tener el derecho a un esto lo cortas sin justificación? ¿Votos a favor? Esto lo cortas sin justificación. En plan, Emilio, corta esto, no me gusta cómo ha quedado esta parte. De una newsletter, de un podcast, O sea, que te corte algo. Cancelar al jefe cosas que hacer. Pero si ¿no? eso ya No, lo o a hacemos. nosotros mismos. Sin justificación, no hay que justificar. Sí, rollo que de repente se ve en una escena que tenías un moco
Y dices, esto no puede salir, pero yo por contenido digo, tiene que salir. Exacto. Yo es que no te haría ni puto caso. Además, es que la que corta soy yo. O sea, mis directrices yo no corto, así que... Si tengo un moco, lo quito, punto. Se aprueba entonces derecho a Pero voz. es importante que sea un derecho escrito, Mar. Ah, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Se aprueba el derecho a esto lo corta sin justificación. Siguiente. Además se la pela, lo va a cortar. Derecho a no hablar de Elon Musk más de una vez por episodio. ¿Votas a favor? Sí, ya está bien. Pero si los guiones los hacéis vosotros. Derecho, ya, pero sale de manera natural. Sí, Tú eres él la verdad es que hace poco, es verdad. como tecnócrata, Sí. te sale demasiado fácil el recurso de Elon Musk, entonces Uf, hay que evitarlo. ¿podemos incluir la cláusula Estados Unidos? O yo estuve en Estados Unidos. ¡Oh! Aún más. Literalmente ha terminado la entrevista de Jaime y a Bosco le ha encantado. Y se habla mucho de Estados Unidos. Y le ha encantado porque se habla de Estados Unidos. Entonces, este es un fake. Ahora, Bosco, ¿quieres pasar esta moción? Si tú quieres pasarla, yo la apruebo. Yo quiero, sí, someter a votación. Si yo apruebo. Yo voto todo lo que Sí, digáis. Ni Estados Unidos ni Elon Musk más de una vez por episodio. Basta. Los oyentes tienen que vigilarnos y llamarnos la atención si no cumplimos. Fiscalizar. Derecho, esto me importa a mí especialmente. Vale. Derecho a que nos pasen el guión con al menos 12 horas de antelación. Esto está chungo justamente por el jefe. ¿Votos a favor? Esto nos pone presión a nosotros, ¿eh? O sea, No, porque ¿cómo nosotros que somos derecho? muy organizados. Derecho, Pero derecho. eso no es verdad. Todos sois poco. O sea, yo he recibido muchos guiones muy a última hora de Piensa, todos. ¿esto nos está poniendo un derecho o una obligación? Esto es una obligación, Mar. Pero Tendrás esto que hacer nos- el guión antes. Pero esto a nosotros, como personas que salen ante la cámara, nos viene muy bien tenerlo antes de tiempo. A mí me gusta ser previsora. Aquí vos qué Derecho opringas. para No estoy de estar acuerdo. Sí, pringo, tranquilos. pringo. Es la mayoría Pringo porque simple pringo. de What If Collective. Mira, hoy estábamos grabando 2 podcasts, ¿vale? Nos cambiamos de ropa para que no aparezca el mismo día. María del Mar tiene los guiones desde hace una semana. Y me ha dicho, en cuanto hemos llegado esta mañana, no me he leído ni un guión. Porque ya me los había leído Pero porque antes. tenemos- Emilio no tiene que derecho sí. a hablar. Continuemos, por favor, con nuestro No me UEC. los había leído esta mañana. Queremos aprobar Tonto. el estatuto de derecho a no grabar si no hemos merendado Ay, sí. Uf, Compra merienda, Emilio. yo a Los comer, que sí. y que Está bien. Emilio compre merienda. José y Se Alberto aprueba. la han levantado. Y último derecho es derecho a veto de palabra del jefe por capítulo. Que podemos, una vez por cada capítulo, vetarle la palabra. Y vamos a luchar por este Mira, derecho esto no lo hasta voto. el final. Esto no lo voto porque, pobrecito, a mí tampoco me gustaría que me vetaran, no le voy a vetar. ¿Tú crees que ¿Tú Me crees siento que como tienes una la estafada, potestad? Bosco. No, la verdad que no. O sea, yo creo... O sea, él nos puede vetar normalmente. No, No. O sea, él no tiene un sindicato que se, Y lo, nos- que se lo haga. No tiene un sindicato que se llame VC, ¿sabes? O sea, Espabile un poco. Que busque otros jefes. no, pero yo lo apruebo si nosotros tenemos derecho luego... ¿Cómo era el, cómo era el derecho otra vez? Estás intentando ¿Cómo era el derecho? El de intelectualizarlo. derecho a veto de palabra del jefe por capítulo. Sí, Vale. a por ello. Pero, Lo No siento, tengo Mar, argumentos. Yo apruebo. pensaba te que quedas no, sola. Sí. Emilio, tú has visto, ¿eh? Pero Bonus. por él. Yo Respeto. estoy muy sindicalista. Bonus, dice. Lo bueno es que como María Conciencia nunca está en obrera. las grabaciones, no se entera y tampoco puede vetar mucho. Ahora vamos a votar por 3 beneficios que queremos tener. ¿Vale? Vale. Vale. Un beneficio es, esto nos afecta directamente más a Mari y a mí, que es por cada clip viral que salga a nuestra cara, queremos un día de vacaciones. ¿Se aprueba? Así de fácil. A ver, esto es idílico. No, idílico sin duda. Tan idílico que. en vuestros sueños. Estatutos de UEC. Venga, va. Siguiente, queremos un kit de autocuidado para final de temporada. Con ¿Eso qué- sesiones qué de sería? masaje. Eso, desarrolla. Hay que desde cremas, productos exfoliantes hasta sesiones de spa y masajes para tú y un más uno. Emilio, la cesta de Navidad que no nos diste. Ahí hay un kit es de final de temporada. Es decir, Un kit. perdón, Claro. no he Creo que vocalizado. es un clip yo. No, Un kit, un Sí, votar. Vamos a votar algo que no. Y el siguiente. No, estamos muy a favor de votar a todo que sí Pero aquí. pues pídele a la gente que se haga suscriptora de pago para poder pagarte el kit. Ah, Vale. claro. Que lo puedo pagar yo de mi bolsillo. O sí, igual te toca, porque somos un sindicato. Y lo siguiente que vas a tener que pagar, que es el siguiente beneficio, es que Emilio va a pagar todo el merchandising de UEC, del What If Collective Sindicato. Para nosotros y para los suscriptores. ¿Esto se aprueba a favor? Así de Brutal. simple. Ella no, ¿cómo se llamaba? ¿Cofre de emergencia? ¿Cómo se llama? ¿Arcas de emergencia? No. Caja de emergencia. Caja de resistencia. Caja de resistencia. Tú no quieres dinero para caja de resistencia, tú quieres caja para el merch. Exacto. Sí, Honestamente, sí, tú estás de acuerdo con eso. Bastante millennial, por otro lado. ¿Estás de Y acuerdo? eso que tú eres zeta. Corto plazo. Ahora sí que entramos a las sanciones que vamos a poner a Emilio. Que son sanciones que tienen efecto, Emilio es una cava, ¿eh? que entran en vigor con efecto inmediato. O sea, esto va a ser así a partir de ahora, forever and ever.
no quieres que entren en vigor, no tengas empleados y es demasiado tarde. Entonces te pringas. Entonces, si Emilio, que antes ha acusado a Mar, a ver qué os parece, si Emilio no lee el guión antes de grabar, el día antes, tiene que subir un story pidiendo perdón al sindicato. ¿Qué os parece? Pero si es que esta también lo hace. No, aquí hablamos de Emilio, no de Mar. Estamos en contra de los jefes. No es verdad, pero no lo voy a discutir y no lo voy a votar porque tampoco hay que arrastrarse ante el Los público. trapos sucios se lavan en casa. ¿no? Exacto, exacto. No, Marina, ¿tú qué votarías? Evidentemente que sí. O sea, quiero que nos mencionen sus stories, en plan, perdón al sindicato, al What If Collective. Toma, Me aburréis un poco, Sí. pero bueno. Siguiente. Emilio va a tener que poner 1 euro al bote sindical ¿Mm? cada vez que diga eso dijo ella o cualquier comentario sexual. ¿Votos a favor? Tengo una moción. Con eso se O sea, paga el mes. No, es que 5, pues ya sabes. El 5 pesado. doble, ¿no? El 5 sexual. O sea que, vale, 5 doble Claro. a favor. Votamos, me lo voy a apuntar. La rima del 5, Sí, dices. pues ya sabes, todo el día. Oh, 1 euro. Sí. No, solo para Emilio esto, porque o sea, lo has hecho tantas veces que ahora pringas por ello. Mm. 5 doble. Entonces, habrá que hacer Pero, ¿por qué un estás bote que tendrás que comprar tú el bote. ¿Por qué estás apuntando? Porque esto. Porque somos un sindicato. Vamos a aplicarlo esto. Efecto inmediato. en No, cambios. aparte. Se apunta ahí en las notas, 5 dobles. Y esto es solo clip viral que no va. Esta sanción me gusta mucho, ¿vale? Esta sanción es, cada vez que Emilio nos interrumpa, lleva Vale. unas cuantas, ¿Mm? estará obligado a aplaudirnos en la siguiente intervención. Me encanta. ¿Votos a favor? Además, a Emilio le cuesta hacer cumplidos, entonces sería como un bálsamo de... Le cuesta hacer cumplidos. ¿Qué, ¿Le cu- le qué cuesta? pasa? ¿Te parece que le cuesta hacer cumplidos? Sí. ¿Tú crees que me cuesta? Votos a favor. Le cuesta mucho. Entonces te pasarás el episodio aplaudiendo cualquier cosa que diga. Yo creo que no le cuesta tanto, ¿eh? Le cuesta, le cuesta. He de reconocer. Gracias. Vale, esta implica a todos los que estamos aquí grabando, porque dice así, no leas Emilio, dice así, si Emilio hace una referencia cultural que nadie del plató entiende, nadie es nadie, ni José, ni Alberto, ni Raúl, ni Olga, ni Mario que está aquí con nosotros, ni ninguno de nosotros, no podrá hablar el resto del after show. No ha ocurrido nunca. Siempre hay alguien que reconoce. Esto es por si acaso. No quiero que la gente No no, pasa conecte con nada. nosotros. Pero este estatuto, o sea, evitaría que se dejara en evidencia. O sea, al final, si él hace referencias que nadie entiende, sale él perjudicado. Es un buen argumento esto, ¿eh? yo- Hmm. ¿Qué Siempre, opináis? mi teoría es que siempre habrá un nicho que reconocerá esa referencia y por tanto se sentirá apelado y le gustará seguir el podcast precisamente por A mí ello. me Entonces, sabe por muy- mal, no hay No. que vetar a la gente No tienes tampoco. derecho a No, voto. no, no. No, si no estoy votando, solo Nosotros estoy dando también una argumentación. Tenemos nuestras propias referencias, tampoco Sí. es plan, pobrecillo, Sí, sí, sí. ¿no? Vale, esta la borramos. Pero Bien. Por no, favor, no me gusta. parece bien. No sé por qué no está puto. Siguiente, porque esto entra en vigor con efecto inmediato. ¿Qué parte no entiende este chico? La última, ¿vale? A no ser que queráis añadir alguna más. Si fuera tan fácil lo de los sindicatos, ¿no? Como he visto. La última me encanta, que Venga. es, cada vez que Emilio haga mansplaining, se editará en postproducción ese mansplaining para ponerlo con voz aguda e infantil. Eso me gusta mucho. Ese lo voté sería- a favor. ¿Votos a favor? Ese lo voté a favor. No Eso puedo sería votar. muy divertido. de Es ver. guay, es guay, es guay. Y Me ha además, gustado. La putada es que Me ha sería la gustado. mitad del podcast con voz infantil. Sí, todo, directamente. Explicando cosas. ¿Votos a favor? Sí, 100%, ¿no? Me ha gustado. Entonces, la maravilla de este sindicato es que, como que ahora somos un sindicato, Emilio no nos puede despedir. Por lo que, bienvenidos a la nueva era de What If Collective con todos ustedes. VC. Tenéis VC que, por for favor, the ahora win. firmar, o sea, hoy a fecha, no sé qué día se publica esto, pero estamos grabando esto el 9 de junio en Espacio Tramo. Yo hago una firma falsa en el aire que implica un esto, tenéis que hacer lo mismo, por favor, mis compañeros. La cara de Emilio diciendo, esta piña flipa. Esto es todo el proceso burocrático que estoy haciendo, que voy a hacer y que tiene Ya está. consecuencias. Y queda en cámara. Queda en cámara. Entonces, importante decir que hay una estructura en este sindicato, porque si no hay un órgano de organización no funciona. Vale. Evidentemente yo soy la secretaria general, porque claramente sé muchos sindicatos y vosotros no sabéis nada. Claramente. Sí, además eres la más vaga del grupo, por lo tanto no te dan mazos. Mar será la secretaria de la organización, es decir, que gestionará reuniones, Muy actas, bien. Me votaciones. parece estupendo. Emilio me ha interrumpido, por lo que espero que me aplauda este comentario ahora mismo. Funcionamiento interno. Muy bien. Y Bosco será el portavoz, encargado de hablar en nombre del sindicato y el día de mañana, cuando seamos una Big Tech, hará ruedas de prensa. Vale. ¿Vale? Estupendo. Vale. Por ello, todos dedicaremos 6 horas a la semana a gestionar el sindicato.
¿vale? Que te contarás de las horas que dedicamos a otras tareas. ¿Crees que con este antagonismo contra el CEO vamos a llegar a ser una Big Tech? Totalmente que sí. No puedes despedirnos, seguiremos aquí, trabajaremos muy duro, salvo esas 6 horas que las dedicaremos a lo que el sindicato considere. O sea, trabajar duro, pero por Y ahora derechos. yo voy a entregar mi teléfono al Ministerio de Trabajo para que oficialice What If Collective. Se sabe las Collective. normas, Increíble. Muy bien. Pues ¿Qué estupendo. hacéis, chicos? Muchas gracias, Marina, bien. por esta gran iniciativa de trabajo, ¿eh? Increíble. Aquí para servir a la gente. Al pueblo. ¿Qué puedo decir? Muy bien.